Saludos. El primer tema que vamos a tratar es la psicopatología del lenguaje. El lenguaje es el medio de comunicación que pues usamos las personas. Utiliza dos vías, que es la verbal y la no verbal. La no verbal pues es mediante el lenguaje corporal o la mímica, que este también viene siendo pues el único medio de lenguaje para los sordomudos. Y la verbal, que es el lenguaje escrito o hablado. El lenguaje y el pensamiento tienen una relación recíproca, ya que cuando queremos expresar algo, pues nos detenemos a pensar bien lo que vamos a decir para poderlo expresar de la mejor manera. Lo primordial del lenguaje es expresar lo que se está pensando. El lenguaje tiene unas clasificaciones en los trastornos, que serían las alteraciones de la comunicación verbal y las alteraciones de la comunicación no verbal. Bueno, vamos a hablar sobre las alteraciones en la comunicación verbal. Tenemos la alteración de la fonación y articulación. La afonia. La afonia es la pérdida total de la voz. Es cuando la persona trata de forzar las cuerdas vocales para tratar de hablar, pero es incapaz de articular algún tipo de sonido. La disfonia es la alteración en la voz, como ronquera, temblor en la voz, afonía, variaciones en la intensidad de la voz y dificultad y trastornos en la laringe. La disartría es el trastorno del habla y la fonación. Es la dificultad para hablar, varía el ritmo lento o rápido. Y se dificulta o se esfuerza la voz nasal, áspera o forzada. Y esta es la dificultad para mover la lengua o los músculos faciales. Este trastorno es nervioso o cerebral y en alguno de los ejemplos se puede dar en la intoxicación por consumo agudo de alcohol. La disglosia es el trastorno que puede deberse a una anomalía en uno o varios de los órganos como la lengua, el paladar, los labios e inclusive en la mandíbula o los dientes. Y estas alteraciones impiden que la persona pronuncie correctamente las palabras, lo que hace difícil el que se le pueda entender. La dislalia se da la incapacidad de pronunciar fonemas como la R, la K, la L, la S y la Z. Y esta incapacidad se da por el sistema nervioso cuando normalmente se presenta una lesión. La tartamudez se da por factores genéticos o en ocasiones por una personalidad ansiosa. También tenemos alteraciones por tono o por ritmo. Tenemos el lenguaje sonsonete, que es cuando una persona repite varias veces ciertos sonidos. La palabra escondida, cuando las palabras se pronuncian separadamente. También tenemos el lenguaje bizarro, que son tonos demasiado llamativos o a veces ruidos extraños. El lenguaje o voz elevada, el lenguaje voz elevada es cuando una persona habla en un tono que parece que estuviera exaltado o enfadado. También tenemos el lenguaje susurrante, que al contrario es un tono muy bajito y muy susurrado. La taquifemia es cuando el sujeto habla con forma rápida, como si hablara con prisa o angustia. Y la braquifemia, por lo contrario, es la persona habla extremadamente lento. Siguiente. Bueno, otras de las alteraciones es la expresión y la comprensión. Entre ellas, pues tenemos la afasia, que es la dificultad para hablar o entender lo que los demás pues nos están diciendo. La parafasia, que es cuando se cometen errores al hablar sustituyéndolo por sonidos. Pues entre ellos está la fonética, la semántica, la verbal y la explicativa. Tercero, pues tenemos la verbigeración, que es que la persona repite las mismas palabras que están como fuera del contexto de la comunicación. La perseveración, que es la repetición de la última palabra que se pronuncia. Quinto, la iteración verbal. Esta también pues es la repetición de palabras. La ecolalia se repite como si estuviese con un eco. Y por último tenemos la estereotipia verbal,
que también es la repetición involuntaria de palabras y se dan en trastornos como esquizofrenia, autismo o demencia. Siguiente. Bueno, Bueno, las también alteraciones de tenemos la... alteraciones de la conversación. Tenemos alteraciones que son cuantitativas y cualitativas. En las cuantitativas tenemos la logorrea. Son el uso de demasiadas palabras al tiempo. La verborrea usan demasiadas ideas y su lenguaje tiende a ser mucho más exagerado. Y el mutismo es la supresión de la expresión verbal. Ahora también tenemos las cualitativas. La pararespuesta es una respuesta inexacta a una pregunta que se formula. Y el estilo afectivo son palabras que se usan innecesarias. El estilo pedante son palabras rebuscadas para expresar algo que puede ser sencillo, pero se usan palabras más rebuscadas. El lenguaje vicioso es la frecuencia y la repetición de las mismas palabras cuando se usan con más frecuencia. Bueno, dentro de las alteraciones de la comunicación no verbal tenemos la exaltación mímica, eh, que se da sobre todo en la depresión agitada, en la manía, en el síndrome de agitación psicomotriz. En la siguiente tendríamos la hipomimia o pobreza gestual, que es la otra cara de la exaltación mímica. Esto quiere decir que aparece de manera alta en las formas inhibidas de la esquizofrenia, de la depresión y de la histeria. También puede manifestarse en algunas enfermedades orgánicas, como lo son el síndrome de Parkinson, la parálisis progresiva, la catatonia o el hipotiroidismo. Bueno, la siguiente sería la amimia, o inmovilidad de los músculos faciales, que se da en los estados estuporosos y en los estados de confusión. Eso se da en la depresión inhibida y en la esquizofrenia catatónica. Puede presentarse en sujetos bajo el efecto de dosis altas de antipsóticos. Bueno, la siguiente sería la paramimia o contracción entre el lenguaje gestual y el verbal. Es muy típica de la esquizofrenia catatónica de los estados estuporosos. Y ya por último tendríamos los otros signos del lenguaje no verbal que son útiles en la psicopatología, lo cual es la afectación de los movimientos, o sea, las muletillas, los tics, la inmovilidad y la hiperactividad motora. La sonrisa tónica, perdón, la postura y los gestos de indiferencia participativa, los gestos de burla e ironía vienen en sujetos violentos. Y la postura y los gestos de desconfianza vienen en individuos paranoicos. Siguiente. Bueno, también tenemos alteraciones en el lenguaje escrito, como las enfermedades mentales y orgánicas que alteran la escritura. Tenemos también las agrafias, que son la pérdida de la capacidad de escribir. La criptografía, que es esa escritura incomprensible que solo la persona que escribe es quien la entiende. Las omisiones silábicas, es la debilidad o sufrimiento mental para escribir. Esa es una energía ni concentración para escribir. O sea, no tiene como esa capacidad para concentrarse en el momento de escribir. El gigantismo abigarrado es la forma exagerada de escribir. Y el trazado tembloroso es el temblor en las manos o ese trazado irregular en la escritura. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo por la presentación de la psicopatología del lenguaje. Muchas gracias.